Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lunes por la tarde. Seguimos. No sé, ¿cuántos días llevan ustedes de cuarentena? Yo ya rebaso el mes, porque sin saberlo, 2 semanas antes me aislé para escribir. Entonces esas 2 semanas se unieron a todo lo demás. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Para los que se están uniendo en este momento, yo soy Elisa Queijeiro. Muchos de ustedes ya muy cercanos, y me encanta que ya en la semana decimos, ya vi la película, ya estoy listo para el lunes. ¿Qué estamos haciendo en estos live? La verdad es que creo que cuando hay estas crisis o simplemente cuando nos cambian el guión, cuando digo yo, estabas en la hamaca y te sacan de la hamaca, aunque no te hubieras dado cuenta que estabas en la hamaca, la creatividad se da. La creatividad se da en todos los sentidos, hasta hoy qué hago de comer, ya, cómo invento un juego más con mis hijos, y ahora qué leo, o la creatividad para ver cómo vamos a hacer o cómo vamos a lograr un ratito de privacidad estando también viviendo en comunidad. Para nosotros ha sido increíble. Les voy a confesar, por ejemplo, sé que muchos de ustedes están siguiendo los podcasts y me siento muy contenta con la producción de los podcasts, porque así como se interrumpieron o se detuvieron, se pospusieron todos mis recorridos, conferencias, visitas en museos, etcétera, entonces nos permitió crecer las plataformas digitales. Y los podcasts están preciosos. La verdad es que estoy disfrutando mucho haciendo los guiones. Bueno, hacemos la investigación. Tengo todo un equipo también hermoso que están trabajando en sus casas. A Diana le mandamos un beso, que ella investiga junto conmigo, es mi curadora de contenidos. Hacemos la investigación y luego hago el guión y luego lo grabamos. Bueno, el guión me estoy saliendo a la esquina más remota del jardín. Gracias que puedo tener como ese pequeño espacio y que Juan y las niñas y todo respetan también ese espacio. Y entonces ahí en el jardín con un cojincito ahí escribo los guiones para tener como ese silencio, porque soy súper picky, aunque ya se me está quitando. Picky en cuanto a cómo escribía, ¿no? No se podía escuchar ni la escoba, ni un ruido. No, bueno, ahora ya he aprendido a escribir con tos encima y platicando. ¿Y saben dónde grabo los podcasts? Yo no sé si esto se los debería de confesar o no, pero una de las propuestas es que teníamos que ir al estudio y grabar así con una fidelidad brutal, pero nos poníamos en riesgo nosotros y el equipo de digital también. Entonces, quiero decirles que soy locutora de closet. ¿Qué tal? Me meto al closet y se aísla todo el ruido, y entonces estamos haciendo ahí las notas y ya se van al estudio, y en el estudio o en la computadora donde está Luis también, que está editando, ya arregla todo el audio. Entonces me encanta ver lo que estamos logrando. Les vamos a mandar unas fotos de todo el equipo aquí atrás, así todos tapados, y de cómo estamos convirtiendo la casa en estudio y el estudio en casa. Así que me siento muy, muy, muy agradecida. Tenemos más planes aparte del podcast. Esta semana sale el de Sor Juana, no se lo pierdan. Los quiero invitar, por un lado, ahí les van los anuncios y ya entramos directamente a el análisis de la película. Acuérdense que vimos a San Agustín, o la película de San Agustín. Es una miniserie, son 2 capítulos, cuando todavía no las series estaban como tan de moda. Estamos hablando que es del 2000, no, es bastante reciente, es del 2010, esta película de producción italiana, que causó realmente una sensación interesante cuando surgió. Fíjense que levantar, tanto hacer un análisis de una película religiosa como hacer una película religiosa, siempre va a traer como estas polémicas, ¿no? De pronto como que aleja a cierto público y dice, ay no, eso a mí no me interesa. Y hay otros que son súper críticos, así libristas, de ver que todo esté perfectamente apegado a la historia y a la Biblia. Y hay otros que simplemente se inspiran con el proceso de la fe. ¿Por qué me fui al análisis de San Agustín? Ahorita les voy a decir los avisos, no se preocupen, tengo esta capacidad de hacer punto y coma, corchetes, y ahorita regreso a la información. Pero ¿por qué me fui por esta película? La verdad es que creo que desde la producción está lograda con una calidad muy buena, los actores están en su punto perfecto, toda la ambientación, pero también nos regala, San Agustín va a ser desde el punto de vista tanto religioso como humano, digamos que el más humano apegado, el santo más apegado a la humanidad, es decir, este pecador
simplemente humano, cargado de diferentes defectos, procesos, etcétera, que vive un alumbramiento, que vive un momento de inspiración y transforma su vida. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, obviamente, revisar la película como tal, la vida de San Agustín, y más que basarnos en un proceso o en una discusión de fe, no es el caso, sino de entender ese transcurso de vida de San Agustín también como el transcurso a una búsqueda personal, en un cambio personal, porque toda la película se centra alrededor de una palabra, que es el análisis de la verdad, la búsqueda de la verdad y qué va pasando en este personaje para lograrlo, ¿no? Y en ese proceso lo que él nos deja no es solamente su vida, digamos, como inspiración para los católicos y cristianos, sino para el mundo entero. Deja los famosos escritos en sus confesiones, que no solamente se estudian desde el punto de vista teológico, sino se estudian desde el punto de vista filosófico. Él tiene toda una perspectiva, obviamente con una temática religiosa, pero o con una centralidad en Dios, sobre todo en Cristo, porque fue su proceso de conversión, pero tiene esta valentía de narrar su vida. Y podemos tener esta película porque gracias a Confesiones, está basado en el libro de Confesiones de San Agustín, podemos saber cómo fue de chavito, cómo fue de niño, cómo era su familia, cómo fue su adolescencia, cuáles eran sus sueños, hacia dónde busca su misión, cuándo se equivoca, cuándo toca fondo y cuándo se transforma. Y creo que este recorrido, más allá del recorrido del héroe estilo Campbell, es el recorrido de nosotros y que puede ser más bien cómo seguimos el llamado interno, cómo seguimos la misión de vida, que no siempre o no necesariamente significa que sea un llamado religioso, ¿no? Pero sí entender cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos y cómo voy a responder a esos dones o talentos que se convierten en esa misión, en ese, si no hago esto con mi vida, no puedo seguir. Miren, José María Rilke, poeta alemán, de hecho él es uno de los biógrafos ya de Rodin, pero también es un gran poeta. Escribe un pequeño librito, no sé si ya se los comenté o no, porque casi siempre lo comento, Cartas a un joven poeta. En Cartas a un joven poeta, él recibe las cartas de un joven que está en la milicia y que quiere ser poeta y le dice que quiere que él, como maestro de letras y poeta, le pueda decir si cree que él podría escribir poesía y dedicarse a esto. Lo que contesta José María Rilke es que él no le puede contestar, que él no le puede decir si es buena su poesía o mala, si puede o no ser poeta. Que se haga una pregunta en la noche, en la oscuridad, en el silencio total. Si podría vivir sin hacer la poesía. Si la respuesta es no, o si quieren cambiar la pregunta, ¿quieres vivir para esto? ¿Podrías quitarte esto de tu vida? Si la pregunta es no, entonces prepárate no para ser poeta, sino para mover toda tu vida y ser eso que sueñas, que en este caso es poeta, en el caso de San Agustín, seguir la verdad, y la verdad él la encuentra a partir de la fe, ¿no? Más que de la fe, de la relación profunda con el Cristo que él descubre. En ese siglo IV del Imperio Romano todavía está surgiendo apenas, conformándose apenas el catolicismo. Se me van a olvidar los avisos y no quiero que se me olviden los avisos. Gracias a todos los que se están conectando ahorita. Estamos hablando de la película de San Agustín, estamos haciendo el análisis de la película de San Agustín. Recuerden que este live también se está grabando para YouTube, entonces quien no haya podido ver la película y que quiera verla, estamos compartiéndoles, les vamos a volver a compartir también el link para que puedan verla y después ir siguiendo también el análisis en YouTube. Pueden escribirnos, hacernos las preguntas que yo no haya tocado a lo largo del análisis si tienen, ya sea ahorita, y Ana Pau, que está conmigo, con Susana a distancia, me puede ir leyendo las preguntas y las respondemos, o bien en el YouTube que vamos a hacer. Los avisos para ya entrar de lleno a San Agustín. El miércoles a esta hora, a las 6 de la tarde, otro live, pero es un live distinto porque voy a estar conectada con Mati Covarrubias. Mati Covarrubias es una gran amiga, filósofa,
Ella, en el proceso de la creación de sus letras, trabaja para una nueva cultura emocional a través de sus experiencias personales y la creación de diferentes teorías que nos ayuden y técnicas para tener una mayor expansión, para expansión de la conciencia. Me encanta platicar con Mati porque conectamos como mi parte humanística con su parte de filosofía de vida, asocia Chopra en sus canciones y demás. Y decidimos ponernos al servicio de ustedes y tener una charla el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Va a ser algo, como les decía, muy distinto porque decidimos tomar una técnica que se llama recolección de evidencias para tratar de tener un momento o vivir con un mayor bienestar. La recolección de evidencias es de qué me puedo agarrar en la vida cotidiana para darme cuenta que sí estoy siendo bendecido, que sí tengo posibilidades, que sí tengo esperanza. Realmente desarrollar estas técnicas en este momento es algo que nos puede nutrir y que nos puede ayudar a vivir de la mejor manera posible lo que estamos cursando. Eso es el miércoles. ¿Qué película vamos a analizar después? Ya saben que va a ser cada 2 semanas, lo vamos a plantear, pero la sorpresa es que en el desarrollo de estas plataformas digitales ya armamos el proceso de las masterclass. Voy a estar dando para ustedes, que hace mucho que lo estaban pidiendo, diferentes temáticas a profundidad en una clase. Entonces vamos a arrancar con la masterclass de Dalí. Todo sobre su vida, quién fue este hombre que se convirtió en obra de arte y poder analizar su proceso psicológico y sus obras. Entonces esta va a ser en mayo y después vamos a armar Carlota y una que no había encontrado la forma de podérselas compartir y que sé que les va a gustar muchísimo es Lilith. La vida de Lilith, todo lo que investigué de ella. Y yo lo que les diría a hombres y a mujeres es que Lilith es esa fuerza que sabe poner límites que todos llevamos adentro. Pero les voy a decir dónde está escrita, dónde no está escrita, quién la inventó, por qué la inventaron, por qué se convierte de pronto en una vampiresa. Es la primera mujer que abandona a un hombre. Entonces, pues eso no fue conveniente, entonces había que convertirla en un monstruo. Pero creo que tenemos mucho que aprender de Lilith todavía las mujeres, porque es una fuerza y es un no positivo y propositivo. Pero estoy a punto de ya darles el masterclass de Lilith, así que me voy a concentrar. Y bueno, vamos a estar también en medios, por eso se los vamos a ir diciendo. Cerca del Día del Niño, les vamos a platicar de 3 niños artistas y cómo era la relación con sus madres, con sus mamás. Justo Dalí, Picasso, Diego Rivera y Warhol, que la de Warhol era así, tiruriruriru. O sea, imagínense que a los 30 años llega tu mamá, ¿no? Él ya tenía como 30, 35 años, súper famoso en Nueva York, y de pronto llega su mamá, que era una viejita chaparrita, con sus maletas y le dice, mijito, vendí la casa, vengo a vivir contigo. Ándale. No te has casado, hijo mío, y alguien te tiene que ayudar. Bueno, pues Warhol llegaba al estudio 54, se tomaba las fotos con los famosos, se salía por la parte de atrás y después se iba a ver una película al sillón de su casa con su mamá a comer quises de ese tamaño de freak. Pero vamos a hablar también de los niños, de estos pintores que eran muy, desde niños tenían este talento, y la labor de las mamás para ayudarles. Y la investigación que me tiene realmente muy apasionada. Bueno, todas me tienen muy apasionada, pero esta creo que es importante hacerla ahorita. ¿Qué ha pasado después de las pandemias y qué ha pasado después de las plagas? ¿Qué ha pasado después de las guerras? ¿Qué ha pasado sobre todo de las pandemias de la gripe española, de la peste en el siglo XIV? ¿Dónde se colocó la creación del ser humano después de las pestes? Creo que es un momento importante de saber que estamos incubando cosas que van a ser mejores para nosotros. Entonces, quise hacer como un proceso histórico de ver, ok, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Pero ¿qué se creó a partir de eso? Entonces, le estamos preparando también esa investigación. Como ven, yo tengo más chamba que antes de la cuarentena y antes del COVID. Estoy muy contenta. San Agustín, porque si no se nos va a ir platicándoles de todo lo que queremos hacer, cosa que me da también muchísimo gusto. Como les decía, es una película interesante porque arranca, es un flashback como película, es decir, arranca al final de la vida de San Agustín, cuando ya tiene 70 y pico de años, debe de haber tenido ya unos 76 años, está en Hipona y es el obispo de Hipona. Entonces ya nos ponen o nos muestran al hombre consagrado.
al que ya está viviendo su misión y al que ya está en sí mismo y en un proceso profundo de paz, mientras están viviendo una guerra constante en Roma. Normalmente cuando escuchamos la caída del Imperio Romano o el Imperio Romano, solemos pensar en su gran ejército, en las leyes, pero de pronto se nos olvida la gente común de Roma, la gente de a pie, los que vivían de manera cotidiana. Y el Imperio Romano surge, digamos, lo podemos marcar en el siglo I, es cuando surge como tal el Imperio Romano, estamos hablando obviamente después de Cristo. En el siglo II se va a consolidar y en el siglo III, que es justamente el tránsito hacia la vida de San Agustín, porque él nace en el 354, que ya es siglo IV, pero en el siglo III hay una gran guerra civil en Roma. Esa guerra civil nada más que provocó, fíjense, en 55 años, 15 millones de personas fallecieron. En 55 años. Hubo más de 80 usurpadores del poder, 60 emperadores. ¿Se pueden imaginar cómo estaba Roma? Las calles estaban llenas justamente de huérfanos, de mujeres viudas, de desolación. ¿Qué pasa o qué se les ocurriría que se necesita en un estado, en un imperio, en una civilización, cuando la desolación es la constante? Pues el surgimiento de un nuevo dios. El panteón romano estaba lleno, es decir, donde están todos sus dioses, estaba lleno de dioses lo más parecido a los humanos, egoístas, envidiosos. Los humanos eran sus títeres, los tomaban y los destruían cada vez que ellos querían. Eran dioses realmente muy cercanos en sus características a los humanos, pero totalmente opuestos a lo que venía o propuso Jesucristo en su teología cuando vino a la tierra como este Hijo de Dios que empezaron a sentir los hebreos y que de los hebreos se expande al imperio. Cuando el Imperio Romano está en esta desolación, con las viudas, con los huérfanos, con este desastre y este caos, ¿qué es lo que va a surgir? Un nuevo Dios. Era un caldo de cultivo perfecto para que el cristianismo tuviera cabida, porque una de las bases de lo que el cristianismo proponía en ese momento era que del sufrimiento, a partir del sufrimiento ibas a tener una mejor vida después de la vida. Es decir, no se acababa la vida con la muerte, sino que ibas a trascender a un mejor lugar, y daba un consejo de paz o daba un remanso de paz para las personas y lo mal que lo estaban pasando. Entonces estamos hablando que para el 288 más o menos existían 12 millones de cristianos, pero estos cristianos estaban prohibidos. Eran cristianos que vivían en las catacumbas, que vivían todavía sin la autorización de las autoridades o sin el permiso de las autoridades. Y va a haber entonces uno de los emperadores o el hijo de uno de los emperadores importantes y vamos a escuchar Constantino. Lo oímos nombrar también en la película porque cuando nace San Agustín, Mónica, que se va a convertir en Santa Mónica después, con su esposo que era tremendo, Patricio, ¿no? Le dice, ¿cómo le vamos a poner? Le dice Constantino, como el emperador. Y ella le dice, no, hay muchos Constantinos, vamos a ponerle Agustín, que es el pequeño Augusto, como el primer emperador. Y Constantino es importante porque nos da la clave de cómo están los cristianos en ese momento. Constantino, de lo que se da cuenta, su padre le dice a Constantino, empieza a ver como una querella entre cristianos, porque no crean que fue fácil la vida entre los cristianos. De hecho, había constantemente problemáticas y guerras entre ellos. Y entonces el padre de Constantino lo manda a averiguar qué está pasando con los cristianos que se estaban peleando en el imperio. Y él se da cuenta, que esta querella que había entre cristianos le podía dar una ventaja política, porque Constantino, que era el hijo de Diocleciano, quería obviamente ser emperador. Se da cuenta de estos 12 millones de cristianos y que además están en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente. Entonces empieza a ver qué les puede ofrecer y por qué se están peleando. Resuelve el problema, se llamaba Donato, un obispo que estaba... Como los cristianos todavía no existía un credo. De hecho, Constantino, en el edicto de Edén
En el edicto de Milán, perdónenme, en el siglo IV, en el 311, lo que va a hacer es que va a juntar a todos los obispos, les va a decir, no salen de aquí hasta que no me digan qué es ser un católico, qué es ser un cristiano católico, porque se peleaban entre los donatistas y otros diferentes como corrientes católicas o cristianas, los arrianos. En la película también escuchamos que el emperador y que la emperatriz madre son arrianos, que era otro de las bifurcaciones de los cristianos católicos. Y entonces, justamente en ese momento los reúne y forman el credo. O sea, el credo que hasta hoy en día se reza como parte de la fe católica, se crea en ese momento, se marcan lo que es ser un católico y entonces vuelve legal el cristianismo. Esto estamos hablando en el siglo IV, en el 313. Justamente 20 años después van a ser San Agustín. Entonces, estos cristianos que estaban escondidos ya van a poder vivir a la luz pública, aunque todavía eran fuertemente criticados por los romanos. Eso lo vemos también en la película, o sea, cómo hay esta guerra donde ya tienen como cierto poder los obispos, cierto poder con la gente, con su palabra, con lo que creen, y por el otro lado pintan obviamente muy soberbios a los romanos, pero que todavía están en encuentro, pero eran permitidos. Las famosas basílicas que se nombran también en la película es muy interesante porque las basílicas va a ser una solución genial de Constantino, porque lo que decide es que las basílicas eran como unos espacios romanos donde se juntaban los romanos a platicar. Digamos que no eran bares ni eran los famosos baños romanos, pero en pocas palabras era donde iban a criticar al gobierno y donde se armaban muchas veces las conspiraciones. Entonces, muy sencillo, después del edicto de Milán, en el concilio de Nicea, esto va a ser en el 325, lo que pide y lo que ofrece Constantino es síganme, y como votaron por él y se convierte en el siguiente emperador, les ofrece legalidad, es decir, ya pueden ser cristianos abiertos. 2, todo lo que les fue quitado a los cristianos de manera ilegal iba a ser devuelto a los cristianos. Y 3, les otorga como templos para sus reuniones las basílicas. ¿Por qué es brillante? Porque dice, pues ya me quito de este nido de ratas donde todo el mundo viene aquí a chismear y a provocar pura polémica contra el imperio y contra el emperador, y se convierten, las basílicas van a ser esos espacios de rezo y de culto y donde están básicamente también los obispos, y él se quita también ese problema. Entonces, ese es el contexto de la película a nivel, digamos, histórico de lo que está pasando en Roma. Eso es hacia adentro a partir de esta guerra civil que provocó tanto daño, pero afuera estaban rodeados justamente de pueblos bárbaros. Nosotros vemos cuando arranca la película que San Agustín está asediado, que la ciudad de Hipona está asediada por los vándalos. Y así como los vándalos estaban ahí, todo el imperio, Oriente y Occidente, completo el mapa, estaban rodeados por pueblos bárbaros que querían formar parte del Imperio Romano, que querían poseer el Imperio Romano. Eran pueblos seminómadas muy salvajes, con una formación o con una deformación civil muy distinta de los romanos, pero con una inmensa fuerza. ¿Qué va a pasar con estos pueblos romanos? Porque es muy interesante. Justamente San Agustín muere en ese sitio de la ciudad cuando él tiene 76 años, les dije. Va a morir el 28, es un 28 de agosto, si mal no me acuerdo, sí, 28 de agosto del 430, en este sitio, pero es muy interesante que la película arranca él viendo cómo están rodeados de los vándalos, y ahí es donde nos muestran a la gente común. Creo que uno de los aciertos de la película es la humanización que logra tanto del personaje principal, San Agustín, como obviamente esta casi divinización de Mónica, que después de cómo era el hijo y cómo era el padre y cómo vivía, pues con razón fue Santa Mónica, ¿verdad? O sea, así de manera coloquial decimos, no, hombre, es que es una santa por lo que aguantaba, pero bueno, ella sí está canonizada por la Iglesia Católica y demás. Pero
la historia de la gente común, la transformación del personaje y cómo en el sitio romano o en el sitio de Hipona frente a los vándalos, la gente tiene miedo, la gente está enferma, les cortan el agua, prenden unas fogatas gigantescas mañana, tarde y noche para que la gente tenga miedo y viva de pánico. Así es como arranca la película. Y llega un mensaje de Roma donde quiere salvar a San Agustín, el Papa. El Papa le dice a San Agustín que no puede quedarse ahí, que por favor, que de hecho ese sería como un error histórico porque el Papa en realidad como Papa es León I, que coincide, pero el concepto va a surgir después. Ven que en la película está el emperador Valentiniano, que es este chiquitín, y que está la emperatriz madre todo el tiempo y que son los que dictan y que el niño nada más está ahí. Se para una sola vez en la película a darle una cachetada justamente al que es como el amigo y el socio de Agustín antes de ser un santo. O de convertirse más bien al catolicismo, porque santo es mucho tiempo después. Pero este Valentiniano es muy chistoso porque su nombre no tiene nada que ver con lo que él va a hacer. Cuando el asedio de los bárbaros, algo que va a ser muy curioso y que marca realmente ya el fin del Imperio Romano, es que, imagínense, está el territorio romano rodeado de bárbaros y después empezaron a bajar los hunos. Desde Asia, desde el norte de Asia, este pueblo que eran 1 millón de seres humanos trepados en caballos, ellos, por ejemplo, inventan los estribos. Era un pueblo súper fuerte. ¿Se acuerdan toda esta historia de Mulan y de el asedio a China, etcétera? Bueno, se acercan al Imperio Romano y al acercarse al Imperio Romano, obviamente si están el imperio, los bárbaros, y se acercan los hunos, ¿qué va a pasar con los hunos? Bueno, pues que van a empujar todavía más a los pueblos bárbaros. Y para que no entraran a Roma y a Constantinopla, hacen los romanos un acuerdo con estos pueblos bárbaros. Les dicen, vas a poder entrar a mi territorio, te voy a dar diferentes espacios para que tú gobiernes, te vas a volver un federati o un confederati. Y entonces se unen, los grandes enemigos, los bárbaros, se unen con los romanos contra los hunos para vencer al famoso Atila. O sea, Atila no es un personaje nada más de novela, sino fue un personaje real. Y ese personaje como tal es al que van a atacar juntos en lo que se llama la batalla de los campos cataláunicos. Y ganan los romanos con los bárbaros. Algo muy interesante, porque esto nos va a dar pie a la entrada de la Edad Media, es que estos pueblos bárbaros después les van a decir, bueno, ahora me cumples. ¿Saben cómo llaman a los jefes tribales bárbaros? Rex. De la palabra rex va a derivar rey. Entonces, estos famosos reyes, duques y marqueses después de sangre azul no eran otra cosa más que jefes de tribus bárbaras que se convirtieron en ciudadanos romanos que después realmente van a poseer todo el territorio. Entonces, los ancestros de los españoles, alemanes, italianos, de los italianos no tanto porque sí se vieron mezclados y ya estaban ahí los romanos, pero del resto de Europa son pueblos bárbaros. Todo lo que también se había construido en el Imperio Romano como arte y como las leyes romanas o la higiene de sus baños, todo esto que vemos también en la película va a quedar totalmente disminuido y después desaparecido durante la Edad Media, porque suben los nuevos reyes o los nuevos jefes tribales como reyes, se va a crear el feudalismo y la higiene y la forma de civilización era muy distinta, o la forma de vivir y de hacer una sociedad era muy distinta. Por ejemplo, se crea la ley sálica, donde las mujeres dejan por primera vez no podían ya gobernar. Aquí vemos todavía en la película cómo está la reina emperatriz o la emperatriz madre, perdón, y aquí ya las mujeres ya no pueden gobernar. Y la otra es que la ley ya no es escrita, sino es hablada, lo que cuenta es la palabra. De ahí que viene el que si te doy mi palabra tenga más valor que un papel, bueno, viene de esa herencia bárbara. Entonces ese es todo el contexto de la película y no quiero dejar de mencionar y por eso también la escogí, porque creo que es una muy buena oportunidad para entender por qué surge una religión, por qué surge un Dios,
¿Por qué se acercan los pueblos bárbaros? ¿Cómo es que van a conquistar? ¿Qué pasa con la gente común? ¿Por qué la fe era tan importante? Y creo que todas esas premisas están muy bien tocadas o muy bien logradas en la película, mientras nos va llevando de la mano Agustín a su propia vida, porque cuando está en ese sitio, antes de morir, el Papa dice que él y sus libros se tienen que salvar, que no pueden ser capturados ni pueden morir en manos de los bárbaros. Y él lo que hace es que empaca sus libros, pero a la hora de empacarlos, y sobre todo confesiones, por eso se salvan, no los queman los bárbaros, porque sí se fueron hacia Roma. Y ahorita les cuento el detalle de Valentiniano, que fue todo menos valiente, pero platica entonces su vida. Y entonces viene el flashback. Nos habla de este niño que era rebelde, de este niño que era ambicioso, de este niño que quería hacer algo más, que se quería ir del pueblo hacia la ciudad. Esta historia, que no importa que es el siglo IV, se repite porque es una historia humana, es una historia de estas ganas de crecer, de esta también ambición, y cuando esa ambición está aconsejada de ciertas personas, cómo se va a ir hacia un punto y de pronto puede irse hacia otro. Y entonces este Agustín, que era un niño brillante y un joven brillante, se va superando a sí mismo, y en el superarse a sí mismo también decide pertenecer a grupos, y en esa pertenencia a ciertos grupos lo que provoca es la pérdida de sí mismo. Y esto la verdad se conecta mucho con lo que nos pasa, no solamente de adolescentes, sino muchas veces, a veces incluso de adultos, ¿no? ¿Cuántas veces comprometemos lo que somos por pertenecer? En este caso, San Agustín se quiere convertir, o Agustín, perdónenme, se quiere convertir en un abogado, en un abogado prominente. Llega a estudiar con uno de los maestros más importantes que había en ese momento. Bueno, Agustín es originario de África, pero acuérdense que África era territorio romano, y cuando él se mueve para hacer, quiere irse justamente de Tagaste, de donde era, para ser abogado, con Maclovio. Todo esto sí son hechos y son datos reales. Maclovio lo toma cuando ve que sí es un muchacho inteligente. Juegan con ciertas frases que es increíble que todavía las usamos en nuestra política o en las políticas, porque escucha a San Agustín, a este maestro abogado, decir es que se tiene que comprobar las cosas con hechos, no con palabras. Y hasta la fecha sigue siendo el eslogan de cuántos partidos, ¿no? O de cuántos políticos. Bueno, noticia, siglo IV, Roma, ahí se acuña esa frase. Y después también la búsqueda de la verdad. Él se prepara, así se convierte en este gran orador. ¿Por qué ponen tanto énfasis en la oratoria? Desde los griegos y después todavía con los romanos, la oratoria era considerada un arte. Era así como la arquitectura, la escultura, la pintura, etc. La oratoria era considerado una de las formas más importantes en que se destacaba un hombre al utilizar su palabra y al utilizar la forma y el poderse mantener de pie, dando discursos y convenciendo a la gente. A mí me encanta eso, porque yo como storyteller, como contadora de cuentos, digo, bueno, pues esto me vendría como anillo al dedo en este momento, pero ojo con lo que le sucede a Agustín, porque compromete su esencia. Con tal de ganar un juicio, miente. Les digo, siglo IV, y es tan actual la historia. Y en esa mentira resulta que justo el juicio que escogen pareciera que es perfecto para lo que también se está viviendo a nivel de la lucha de las mujeres por ser protegidas, porque desde entonces legalmente una esposa con su hijo pide una protección y demanda al marido, que le pega unas golpizas, y resulta que Agustín defiende al marido y con unos discursos bárbaros logra que los jueces y quienes están llevando a cabo como este juicio liberen al marido. Unas semanas después se le aparece el hijo, que era ya un joven, adolescente, y le dice: tú liberaste a mi padre, ella te advirtió que la estaba golpeando, quiero que sepas que ayer murió mi madre, la mató mi padre. Entonces, es donde les digo que estas historias de tanto tiempo atrás, ¿cómo pueden ser tan tremendamente actuales? Este joven abogado se empieza a preguntar qué está haciendo y cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo de esa manera. Porque justamente su maestro le dice: ya te dije que la diferencia de un orador de un orador mediocre y un gran orador es la valentía. Dijo: no te dije la valentía de qué, te dije que la ibas a descubrir. La valentía para vivir sin la verdad. Ouch.
Entonces ahí es donde empiezan a jugar con el concepto de la verdad. Se ve un alma buena de Agustín, siempre en conflicto, pero un alma como la de cualquier humano, entre la luz y entre la sombra, tomando sus propias decisiones, muy carnal de pronto, toda la relación con quien va a ser su pareja, porque no puede ser su esposa. Nos muestran también cómo eran los diferentes esclavos. Los esclavos, cómo vivían los esclavos, cómo no tenían derechos, cómo no tenían voluntad. Y él se enamora de Cálida, ¿no? Esta, que además hermosa, no las ponen en la película. Justamente se enamora de ella, tiene un hijo con ella, entonces como que quiere seguir con su familia, pero no se puede casar con ella, pero no le da el estatus que él quiere. Cálida tiene un corazón bueno y la mamá, aunque sabe que no debería de estar con ella, también la protege. Y total, Cálida termina dejándolo, sobre todo cuando escucha que lo quieren casar con otra joven romana que realmente estaba como en su estatus o en su altura. Cuando Cálida lo sigue hasta Milán y se da cuenta que esos son como sus planes, lo deja. Eso fue real. Ella deja a su hijo con él. La traducción del nombre del hijo, Adiodato, los nombres romanos son como muy extraños, pero bueno, Adiodato significa regalo de Dios. Se lo deja a él. Y ella se queda en un monasterio, ella también se convierte, perdónenme, algo que he dejado de vista es todo el tiempo, como que el papel de la conciencia lo juega la mamá. Santa Mónica es una de esas primeras católicas cristianas convencidas que ponen toda su fe en el rezo y en Dios, que les digo, soporta y vive todo esto que vive con Patricio y todo lo que va pasando con su hijo, porque ella es una convencida de que él se convierta y de que él viva para Dios, como ella vive para Dios, que es donde ella tiene esa paz. Y de alguna manera en esta película de San Agustín, que es la que estamos analizando, vemos también el personaje de Santa Mónica siempre presente con él. Ella se va a quedar a ayudarle con su hijo. Cuando se queda con su hijo solo es cuando empieza como su cambio profundo. Al mismo tiempo es el orador en ese momento del emperador y viene el proceso de destituir o destruir a San Ambrosio y al que es el obispo en ese momento importante de Milán, el obispo más importante de Milán, solamente abajo del Papa. Y San Ambrosio tiene un profundo impacto también en Agustín, porque estaba a su nivel intelectual, porque era este otro gran orador, pero con la palabra. También se había convertido 10 años atrás y servía, digamos, a esta nueva iglesia en ese momento. Y entre la conjunción intelectual, el llamado de su alma por buscar la verdad, la pérdida de su mujer, la pérdida del mismo, tiene como ese momento que le llaman ese momento de fe, donde él encuentra que la verdad, hay una frase muy, muy valiosa de San Ambrosio que tiene todo un desarrollo. A quienes les guste leer filosofía y teología, tanto los escritos de San Ambrosio como los escritos de San Agustín, la verdad es que son una joya, mucho más allá de escritos. No se los recomiendo nada más como escritos religiosos, al contrario, se los recomiendo como enormes pensadores que hacen este tránsito de romanos a cristianos. Entonces la profundidad de sus filosofías es brutal. Que si no quieres nada más seguirla en una línea de fe hacia Jesucristo, puedes seguirla en esa línea de fe o de búsqueda de los seres humanos por una transformación, que en realidad es la propuesta también ahorita que analizamos a San Agustín, ¿no? Ver qué nos pasa a nosotros mismos con esa propia búsqueda de la verdad o con esa búsqueda de la misión y de seguir también una misión, porque este joven Agustín desde muy chavito ya tenía esa misión, ¿no? de poder hablar, de poder servir. Lo hace primero como abogado, se aleja de la verdad, después lo hace como orador, se vuelve a alejar de la verdad, defiende una matanza que hacen de cristianos frente a la basílica justamente de San Ambrosio, y ahí es donde viene como su gran cambio, ¿no? Donde se rinde y se transforma. Viene la transformación, en propias palabras de él, de la recepción y de San Ambrosio, de la recepción de Cristo en su corazón y la búsqueda absoluta de la verdad. Santa Mónica se va a quedar con su hijo después va a ser bautizado por el mismo Ambrosio, el obispo Ambrosio, y es curioso porque después del bautizo, como a los 2 años más o menos, muy cerquita de los 2 años, tendría 16, el jovencito muere y es otra pérdida para él. Algo que nos llama la atención es que
seguía incrustado en una sociedad y en una jerarquía, porque aunque fuera católico, siempre lo llama su hijo del pecado, ¿no? Que era como este hijo que había surgido de una relación ilegítima. En confesiones solamente lo nombra 1 o 2 veces y después de muerto lo pone en el título de maestro, que hay unos diálogos y en esos diálogos es la voz de su hijo, con quien sí tiene estas pláticas profundas, es la voz de su hijo el que justamente nombra como si fuera el maestro. Entonces, así llegamos como a esta parte del final de la película de San Agustín. Decide no irse, muere al lado de, obviamente está cargada de ciertos tonos románticos, de una sobrina que está siempre al lado de él, que se enamora de un soldado, el soldado que se convierte, la gente que trata de cuidar el espacio de Hipona y un Agustín que muere ahí. Entrada a la edad, nos deja el legado de estas escrituras, pero sobre todo la conversión de una vida. Y para mí, de manera particular, no creo que sea su vida un análisis nada más de conversión, digamos, de el no creyente al creyente, sino de una conversión siguiendo su propia misión, o donde yo me identifico, donde creo que no podemos hacer un puente también, es que todos hemos estado o solemos estar por no decir todos, pero solemos estar en una búsqueda que nos lleva a muchos caminos y a muchos tropezones y a muchas sombras. Y creo que en el instante en que encontramos una línea entre lo que somos, que es a partir de lo que amamos, pero también en lo que somos buenos, o en lo que somos grandes, o en lo que somos muy capaces, cuando tenemos como ese acercamiento y esa alineación entre nuestra alma y entre nuestro trabajo o el desarrollo de nuestro trabajo, y si le pones el último ingrediente, que es ponerlo al servicio de los demás, es cuando siento que todo puede como expandirse, ¿no? Esa era también un poquito como la intención de que pudiéramos vivir San Agustín. A mí lo que me encantaría saber es si tienen también alguna pregunta, si hay algo en especial que les guste mucho de la película, o de que les haya gustado mucho de la película y que lo quieran comentar, o algún punto que les queda como en duda. Creo que la película en sí misma resuelve, no se trataba tanto como de hablar de la película, sino poderles dar justamente todo este contexto de cómo surge el cristianismo, por qué surge y cómo se va a hacer como toda esta transformación. El Imperio Romano, esta entrega al pueblo bárbaro, va a ser justamente a partir del siglo IV, y del IV al XIV la Edad Media se va a ir consolidando. Entonces justo estamos viendo como ese proceso anterior, un cristianismo como mucho más silvestre, por llamarlo de alguna manera, no por salvaje, sino por muy fresco, muy de principio, muy apegado todavía a lo que recién habían compartido evangelistas y los primeros cristianos que habían vivido ocultos. Entonces, eso fue el análisis de la película de San Agustín en sus 2 capítulos. Recomiéndenla y también recomienden el YouTube. En un par de días nosotros vamos a estar subiendo este live a YouTube. Ahí están también las películas anteriores que grabamos, que fue El Mercader de Venecia, totalmente diferente a lo que vimos ahorita, ¿no? De Shakespeare. Y antes del Mercader de Venecia hicimos, recuérdenme qué hicimos antes. Las sufragistas. Ay, claro, las sufragistas, las adoradas sufragistas. ¿Qué sigue? Hay una pregunta. Ok, respondamos la pregunta. En la película no habla de la muerte de su hijo, ¿verdad? No, por eso justo se las quise mencionar. Ellos se van a vivir lejos, o sea, se retira San Agustín, que siempre tuvo también esta... No es santo, discúlpenme, pero es la forma como cómoda de referirme, pero Agustín se retira a escribir y a convertirse, se vuelve sacerdote y después se vuelve obispo, pero siempre estuvo en él, querer estudiar y querer escribir, nada más que bueno, ya lo hizo para la fe. ¿Y qué te parece el diálogo de la película? ¿Cuál de los diálogos de la película? El diálogo sobre la verdad. Ah, bueno, es que el diálogo de la verdad es inmensa. Este diálogo donde está Ambrosio, pero si se fijan, empieza a tejerse alrededor de la verdad toda la película. Es decir, primero cuando el maestro de abogado, el maestro de leyes, le dice
tienes que ser valiente, suficientemente valiente como para vivir sin la verdad. Después está todo el proceso de esta como secta, también medio religiosa a la que pertenecía, y que también ellos dicen tener la verdad, pero que ahí la verdad pertenece a cada quien. De pronto se me olvida el nombre de estos, ahorita les digo porque sí lo anoté, se me olvida, los maniqueos, que es creer en Mani, ¿no? Que es como este filósofo, como este proveedor de ciertas filosofías y formas de vida, y que es el que todo mundo tiene derecho y tiene su propia verdad. Y después, la que es así como la joya es Ambrosio. Por eso les digo que las lecturas de Ambrosio son divinas, sobre todo lo que gira alrededor de la verdad, donde dice, no importa como ser humano cuánto busques la verdad, el ser humano no la busca, la verdad te encuentra. Eso es precioso, ¿no? Que lo hace, por un lado, responsable, pero por otro lado no el que la va a encontrar, sino en este sentido religioso de ellos, bueno, la verdad va a llegar a ti, y para ellos esa verdad era Cristo, ¿no? Se reducía en Cristo como la verdad. Creo que lo que es muy interesante, respetando la fe de todo mundo, es tomando también estos procesos filosóficos o estas filosofías, pero volver a entender que cuando estamos en la búsqueda de algo es porque lo carecemos. Si estoy en la búsqueda de cuál es mi verdad, es porque carezco de esa verdad, pero en el momento en que me resigno o en el momento en que me rindo más que resignarme, esa verdad se me puede seguir y se me puede presentar, y es justo como la unión de la misión personal con la búsqueda interna del alma y puesta al servicio. Y él pues nos dejó las Confesiones de San Agustín, nada más uno de los grandes padres de la Iglesia. Otra pregunta. Sí. ¿Sugieres estas películas porque eres muy católica? No, al contrario. Soy a nivel de religión, miren, para mí religión me hace sentido en el sentido de, viene de la palabra religare, que es reunirse. Para mí la religión que hace sentido es la que te reúne con la divinidad, y esa divinidad puede ser tú misma, puede ser un Dios, puede ser tu familia. Al contrario, justo recomiendo estas películas porque han sido los procesos que hemos ido siguiendo y porque siempre he sido una apasionada de la historia, y sobre todo de la historia. ¿Se acuerdan que en la escuela nos decían, siguiente capítulo, Edad Media, o capítulo anterior, caída del Imperio Romano? Pero nunca nos dicen por qué cayó el Imperio Romano, ni por qué surgió la Edad Media, ni por qué surgió el catolicismo o el cristianismo. Entonces, como que mis preguntas han estado puestas en estos puentes, como para entender. Creo que la película de San Agustín, cuando la ves desde el punto de vista humanístico, justo lo que te regala es el puente histórico. ¿De qué fue lo que pasó? Más allá de la figura o no de Cristo, estaban desesperados los romanos, ya no sabían ni en qué creer. Entonces, creo que esos espejos del pasado nos pueden también mostrar el presente. Así que lo que soy una apasionada sí es de las filosofías de vida, de las filosofías antiguas, de las formas de vida antiguas. Y propongo estas películas porque me gustan y porque me gusta compartirlas con ustedes. De hecho, la idea es que la próxima, es que no sabemos. Yo creo que otra vez vamos a surgir vamos a ponerlo a votación, porque estuvo padre también ponerlo a votación. El Mercader de Venecia, de hecho, ganó. Habíamos puesto Mujercitas, El Mercader de Venecia y Shakespeare in Love, ¿no? Van Gogh. O Van Gogh. Y pues justamente ganó El Mercader de Venecia de Shakespeare. Yo quería hacer el análisis del corto de Dalí, pero como justo viene la masterclass, entonces creo que en la masterclass podemos hacer como un análisis más profundo del corto, y el corto es como súper chiquitín, o sea, son, me parece que 6-7 minutos. Entonces déjenos pensar entre las películas que ya habíamos puesto, las recientes también, que de pronto causan como mucha polémica. Lo que sí vamos a seguir haciendo son películas que están relacionadas o con un personaje o un proceso histórico, porque eso es en lo que yo sé, ¿no? O sea, me encantaría hacer Parásitos con ustedes. Bueno, no, eso estuvo mal dicho. No me gustaría hacer Parásito con ustedes. Me gustaría hacer el análisis de la película Parásitos, que recién acaba de ganar el Oscar, que me parece tremenda, me parece fuertísima la película, pero no tiene como todo este proceso histórico o humanístico en el que sí puedo aportarles, ¿no? Entonces vamos a ver qué se nos ocurre. En 1 o 2 días vamos a estar poniéndoles 3 y ustedes voten por la que quieran.
¿Les parece buena idea? Y no sé si hay más preguntas y si no, ya saben que en el YouTube nos pueden poner. Les recuerdo otra vez las actividades que vamos a tener. Vamos por orden. Primero, el próximo miércoles, una plática filosófica con Mati Covarrubias, una plática humanística, una plática también de expansión de la conciencia. Este es un deleite absoluto y es como desarrollar la técnica de recolectar las evidencias para poder vivir en un bienestar mayor. Próximo miércoles, 6 de la tarde, live también. Vamos a estar en mi live o en el YouTube de Mati Covarrubias, las dos al mismo tiempo conversando. Después viene el podcast de Sor Juana, se los vamos a estar compartiendo en estos días, me parece que sale como a final de la semana, les vamos a estar compartiendo el podcast. Y después las masterclass, podernos reunir, hacer un análisis profundo de algunos personajes, masterclass de Dalí, masterclass de Carlota y masterclass de Lilith. Creo que empezar con esa tercia puede ser una delicia. Les vamos a estar anunciando cómo va a estar, a qué plataforma entrar, cómo inscribirse, porque ahí sí es literalmente una clase formal, más que un diálogo en live con ustedes. Entonces me da muchísimo gusto haber estado aquí. Me encanta, llegan los lunes y me emociona como que ver estas películas con sentido con ustedes y poder compartir arte con placer y cultura con sentido. Muchas gracias. No se pierdan el blog, recuerdan, eCultura con Q de queso, y en Spotify, Elisa Queijeiro o eCultura, ahí están todos los podcasts. Gracias Ana Pau, gracias Julio, gracias a toda la gente que hace posible que nos podamos reunir. Cuídense mucho, manténganse lo más frescos posible, acá y acá, para que sea sutil lo que estamos viviendo y para que podamos sembrar lo que vamos a cosechar en cuanto acabe esta pandemia.